Hoy nos acompañan Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Emilia Abdo, economista y asesora financiera, fue parte de las veedurías ciudadanas que acompañaron a la Contraloría en los exámenes al IES y hoy integra el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social que impulsa la Fundación Esquel. Y Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de un tema que por la magnitud de la crisis ya se vuelve impostergable. La seguridad social agoniza por tres grandes causas: la corrupción y la negligencia de sus administraciones, la iliquidez y falta de sostenibilidad de sus fondos y el gran problema del empleo en el Ecuador. Por eso, hoy nos acompaña el máximo representante de esta entidad para que con el criterio de los otros dos panelistas podamos nosotros determinar la manera en la que esta bomba de tiempo debe desactivarse. Claudia. Carlos, la seguridad social puede deteriorar aún más el grave problema de salud pública que vive el país, apenas reponiéndose de la pandemia, pero ahogado por años de mafia, desfalco y corrupción. Las quejas de los afiliados porque no hay medicamentos, insumos o porque no pueden acceder a atención médica se han transformado en indignación. Veamos. En los hospitales del IES falta todo: equipos para exámenes básicos, insumos quirúrgicos y hasta alcohol. Los pacientes esperan medicinas para tratar sus enfermedades catastróficas, como el cáncer, el VIH o problemas renales. La queja ciudadana es más intensa. Ya no tenemos dinero, que dejamos morir a nuestros hijos. Todo tenemos que comprar, señorita, todo. Ya no hay dinero. Anuncios políticos abundan como el del defensor del pueblo Freddy Viejo, quien habla de abrir expedientes a los gerentes de los hospitales y las administraciones zonales. Pero más allá de eso, la ineficiencia y la corrupción siguen en el IES. A la entidad se le complica pagar a proveedores y clínicas derivadas, poniendo en riesgo tratamientos delicados. Pero hay otro grupo de proveedores, los de las mafias, que han lucrado del IES. Solo en la compra de medicamentos cada año al IES le roban unos 40 millones de dólares. Hay más de 128 informes de responsabilidad penal que la Contraloría ha hecho a esta entidad, que debe velar por el bienestar de más de 4 millones de ecuatorianos entre cotizantes y pensionistas. Sin embargo, el 94% de los procesos contractuales que hace el IES revisados por Contraloría tienen irregularidades. 22 denuncias están en la Fiscalía. Por una de ellas, esta semana se llenaron dependencias del Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil y se detuvo a 7 personas. Se presume un desfalco de $250,000. En otros casos se han identificado hasta 185,000 medicamentos caducados. Pero pese a tanta evidencia y descontento ciudadano, el presidente del IES, Francisco Cepeda, se queja por la habilidad que tienen los involucrados por sortear la justicia, mientras el país se pregunta cuándo terminará de estallar esta bomba de tiempo. Atender el drama de las personas que necesitan atención médica es urgente. Y mientras se denuncia tanta corrupción, a la gente ya le preocupa cuál será la magnitud y el costo de la reforma que le urge al IES. Carlos, inicias el debate. Y bien, gracias Claudia por ese reporte importante sin duda, y empezamos el diálogo con el economista Francisco Cepeda y desde el punto de vista coyuntural. ¿Cuándo van a estar los hospitales del IES plenamente abastecidos de medicamentos, economista? Cuando yo inicié mi actividad en el IES, vale decir hace 5 meses, teníamos un nivel de abastecimiento en los hospitales del 47%. Cerramos el año anterior, el año 2021, con un 78% de abastecimiento. Vale recalcar que este abastecimiento no es el ideal para los hospitales. Estábamos ya con un déficit y en estos 2 primeros meses de este año se ha reducido ese nivel de abastecimiento a un 72%. Perdón, pero el Carlos Andrade Marín dijo este miércoles a Televistazo, el director, que están en un 48% de abastecimiento. Correcto. Eso es gravísimo. Exactamente, sí. Ese es el promedio a nivel nacional de las diferentes unidades. El Carlos Andrade Marín efectivamente está con un abastecimiento bajo y es preocupante porque es un hospital de especialidad. Entonces, la falta de medicación
para ciertas enfermedades se vuelve Pero, muy... ¿cuál es el problema, economista? ¿No tienen dinero porque ustedes reportan que el Fondo de Salud prácticamente se les acabará en pocas semanas o es por los problemas de compras públicas? ¿Cómo identificar esa crisis? Es un problema de compras públicas porque la falta de dinero en estos primeros meses todavía no se va a evidenciar. O sea, el presupuesto existe, ha habido un atraso en la firma de los contratos de compra y eso desafortunadamente ha ocasionado esta ¿Y eso es baja por del negligencia, abastecimiento. por negligencia administrativa que se dan esos problemas, economista? Son problemas administrativos que van por el lado de falta de agilidad en ciertos procesos como la habilitación de los presupuestos y la ejecución de las compras. En eso se ha fallado y hay que mejorar. Brevemente, para irme con el economista Abdo, ¿cuándo va a funcionar ya el trámite con las farmacéuticas? Ya desde julio del año pasado el vicepresidente ha anunciado eso. Está hablando De la entrega de medicinas directas a través de farmacias. Este es un proyecto gubernamental que esperamos que salga en los próximos 2 meses de lo que se ha hablado en los últimos días. Perfecto. Economista Abdo, usted acompañó las vedurías sobre los exámenes de la Seguridad Social que hizo la Contraloría. ¿Hay cómo presumir cuántos millones de dólares se han perdido en todos estos años por los problemas de negligencia en cuanto a la salud? Mire, el problema más serio que tiene salud es justamente el no haberle entendido para qué es. Muchas de las medidas que se han tomado durante todo el tiempo, especialmente en las últimas 2 décadas, pensaría, ha sido el querer ejercer un derecho sobre la salud de todo el mundo, pero no entenderle cómo funciona, cuál es su mecanismo, cuáles son sus condiciones de financiamiento. El problema no son las cifras, efectivamente. Por ejemplo, ¿cómo cree usted habló de sostenibilidad, cómo puede considerar que haya una sostenibilidad cuando todas las personas hasta 18 años que fueron adheridos al servicio de seguridad social están sin financiamiento? Cada dólar que se entrega a esas personas a través del servicio de salud es una pérdida para el seguro social. ¿Hay un monto de eso, economista? ¿Se sabe, por ejemplo, cuánto le ha costado al país estos 14 años de haber atendido a los hijos de los afiliados hasta 18 años, por ejemplo? Desconozco yo, pero debe existir la cifra. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros estamos viendo impasibles que si estoy diciendo que cada vez que una persona que no está afiliada al Seguro Social tiene, mejor dicho, que no está aportando para hacer el acumulo que debe tener justamente la fortaleza financiera, el servicio de salud, ese servicio, eso significa que eso genera un déficit. Y nosotros estamos, se puede decir, observando por mucho tiempo el que cada vez haya más déficit en ese término y no se hace nada. Las autoridades tampoco pueden realizar muchas cosas cuando el tema es de que hay situaciones y medidas que están incidiendo en, se puede decir, atentando contra el financiamiento del servicio de salud. Perfecto. Doctor Ibarra, hablamos de corrupción, hablamos de negligencia, hablamos de unas medidas demagógicas que se tomaron hace muchos años que afectan el Fondo de Salud. Pero ¿cuál es la más importante a este momento? El economista ha hablado del tema de la sostenibilidad financiera, pero volvamos al tema de la corrupción. En lo que tiene que ver con la corrupción, sin duda, esta se presenta sobre todo en el tema de la compra de los medicamentos y insumos médicos. Ya la Comisión Anticorrupción en algún momento calculó que alrededor del 15% del presupuesto se va en corrupción. Si el seguro de salud tiene un presupuesto de 2.000 millones de dólares, son fácilmente 300 o más millones de dólares que se van en corrupción. Si uno ve a nivel ya general con las compras públicas tuvieron el año pasado cerca de 6.000 millones de dólares, cerca del 6% del PIB en este tipo de adquisiciones, y se han detectado casos de una corrupción pero flagrante. Yo creo que tienen que aplicar el gobierno técnicas modernas de analítica de datos, de inteligencia artificial, para determinar cómo efectivamente se puede advertir a tiempo antes de que se produzca esta corrupción. Es importante este momento que el gobierno, en este caso el economista Cepeda, frene de alguna manera este problema de mafias de ineficiencia, ¿no es cierto? Sin duda, yo creo que el economista Cepeda tiene
una posición como presidente del Consejo Directivo para tomar las decisiones. Yo le deseo la mejor de las suertes. Sé que hay unas mafias al interior de la institución, pero hay que tomar el toro por los cuernos. Usted dice, ¿no?, que la Comisión Anticorrupción ha cifrado en 15% más o menos el valor del desfalco por tema de corrupción en tema de salud, ¿no es cierto? Y esa será una cifra similar a lo que nos planteaba como pregunta la economista Abdo, de cuánto le ha costado al Estado atender a los hijos de los afiliados hasta 18 años sin haber dado un copago. Claro, ese es el otro problema grave, el problema que el seguro de salud no ha tenido una asesoría técnica adecuada para determinar una prima acorde a los beneficios que otorga la población cubierta. Pero usted tiene más o menos cuánto ha perdido el IES en estas atenciones. Posiblemente cerca de $400 millones por año, porque solamente es cuestión de ver el presupuesto que tiene el seguro de salud, que son 2.000 millones. O sea, $400 millones solamente por para año nos cuesta atender a los hijos de los afiliados. Y también a los jubilados que no reciben el aporte del Estado, porque de acuerdo a la Constitución, las prestaciones médicas de los jubilados, de los pensionistas, tienen que ser pagada a cargo del Estado con transferencias del Ministerio de Economía, y eso no se ha dado. Por lo tanto, eso le está mermando de recursos. Si uno ve la tasa de aportación actual, es una tasa de aportación de apenas del 5.16%. El sueldo promedio son $650. Eso representa menos de $40 mensuales. Yo preguntaría a las empresas de medicina prepagada, a las compañías de seguro privado, si con $40 se puede tener opción de tener una cobertura ilimitada, sin deducible, sin copago, y hasta inclusive con enfermedades catastróficas. Eso le está mermando los recursos al seguro de salud, y estamos llegando a un punto en que ya no hay recursos. Bien, con esta primera reflexión nos vamos a un corte comercial. Seguimos aquí el debate importante en Políticamente Correcto. Recuerden que este programa se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Y hay un reprise a las 20 horas. Vamos a una pausa y regresamos con más del análisis sobre la crisis que vive la seguridad social. Seguimos en Políticamente Correcto. Economista Cepeda, en 2 meses podremos hablar ya de que se superaría el problema de abastecimiento en las medicinas, en las farmacias, si es que entra el proyecto del gobierno ya a caminar. Bueno, en 2 meses debe estar superado esto tanto en los hospitales como también en la entrega de medicinas a través de las farmacias cuando el proyecto ya se concrete. Así que yo pienso que esto con toda certeza se va a dar. Pero mientras tanto, y si es que eso se demoraría, ¿ustedes como IES en el sistema actual van a poder ya solventar este problema de abastecimiento? Sí. ¿En cuánto tiempo? Sí, 2 meses es un plazo, digamos, bueno, un plazo real realmente para solventar este tema. Yo pienso que el tema de seguro de salud, como decía el economista Abdo, hay que considerar que hay una presión muy grande para el tema de medicinas y atenciones, y que estructuralmente este seguro debe ser analizado y reformado, porque se ha hecho un manejo más político que técnico. Quiero llegar a eso, economista, pero antes quiero hacerle una pregunta. Claro. ¿Cómo podemos nosotros, cómo puede usted tener y el gobierno la legitimidad de impulsar una reforma del calado que se necesita si es que no logramos combatir las mafias internas, por ejemplo? ¿De qué nos va a servir? Si es que van a seguir las mismas personas negligentes y corruptas haciendo lo que les da, perdón la palabra, la gana con nuestra plata y con las medicinas. Desde que yo tomé esta administración, he luchado contra la corrupción. Me encontré con la novedad de que había algunos procesos que estaban en los escritorios de los funcionarios y que no se impulsaba las denuncias a través de la Fiscalía. Nosotros hemos impulsado más de 22 denuncias en la Fiscalía por temas de sobreprecios, temas de peculado, temas de... ¿Y esos sospechosos dónde están? Bueno, esta semana tuvimos ya, en el caso de los Ceibos, un allanamiento y los implicados están en el proceso judicial respectivo. Mientras hay un proceso judicial, usted como director del IES no puede, por ejemplo, despedirlos, no puede destituirlos, no puede separarlos de alguna manera de ese cargo como para dar hasta una medida ejemplificadora, porque pueden decir, bueno, hasta que llegue el juicio yo sigo despachando desde mi escritorio, economista. Eso se ha hecho, ¿Cuántas personas? En este caso estamos hablando en este caso de los Ceibos son 7 personas y ha habido otros casos en los cuales
se ha tomado esa medida, a pesar de que vendrán luego juicios para reintegro, ¿no? Que esto es lo curioso. ¿Usted tiene claro cuántas personas deberían separarse del IES por este tipo de problemas o no tiene ese número? Bueno, ese es un tema que sería aventurado comentar, porque tenemos nosotros puestas 22 denuncias de este tipo de casos y más de 60 denuncias en términos generales. Entonces habría que, no podría cuantificar, sería muy aventurado dar Bien, una cifra. Perfecto. Doctor Rodrigo Ibarra, superado este tema de negligencia y corrupción, ¿hay la posibilidad del país esté en capacidad de debatir esta reforma al sistema de salud del IES? Está en capacidad de debatir siempre y cuando se dejen de lado esos apasionamientos políticos que discuten sobre temas sin el conocimiento debido. Es decir, tienen que primero asesorarse técnicamente para establecer las medidas correctivas, tanto en el Fondo de Salud y sobre todo en el Fondo de Pensiones, para garantizar la sostenibilidad en el tiempo y permitir que los afiliados tengan de su institución las prestaciones que les prometieron. Por ejemplo, ¿cuál debe ser el debate alrededor de los hijos de los afiliados? El debate alrededor de los hijos de los afiliados es que esas prestaciones deben ser cubiertas por el Ministerio de Salud, de acuerdo a lo que establece la Constitución. No pueden ser cubiertas por el IES, porque el IES no recibe la prima correspondiente. Entonces, primero tienen que entender que un seguro técnicamente es un equilibrio entre las prestaciones que se ofrecen, en este caso de salud, y lo que se recibe por las aportaciones. Pero Cuando el Ministerio de Salud tampoco le va a dar la plata al IES, va a decir yo no tengo, vamos a quedar nuevamente con la idea de que sí va a pagar, pero se va a armar un nuevo hueco en 5 años, 6 años más. Un cruce de transferencia sería lo ideal, pero obviamente están atrasados con las obligaciones con los jubilados, tendrían que hacerlo también con los hijos de los 18 años. Es complejo. Por eso es necesario poner en discusión de todo el país, no solamente los afiliados, porque esto tiene implicaciones, digamos, importantes a nivel de política fiscal. Usted dice ¿no? que a más de los 1.500 millones de dólares que normalmente tiene que dar el Estado al IES por pensiones jubilares, igualarse en las otras deudas, debería dar 400 millones adicionales para solventar el tema de los hijos de los afiliados. Y de los pensionistas, jubilados. y de los pensionistas también. Entonces no va a haber plata que alcance. Por eso es que otra alternativa es empezar a tener ajustes en el modelo de gestión de salud, un modelo que estuvo enfocado hacia un modelo de curación en lugar de un modelo preventivo. Educar a la población que tiene que ir al hospital cuando efectivamente necesita y pasar primero por los dispensarios médicos mediante esta estructura que existe de primero, segundo y tercer nivel. Yo no soy médico, no soy un especialista, pero en las discusiones con los colegas de la Mesa de Estudios de Seguridad Social sí he aprendido que esto es fundamental, el entender que la nueva estructura del modelo de salud tiene que efectivamente estar en esos 3 modelos de atención. Perfecto. Economista Abdo, entonces, ¿es posible hacer una reforma pragmática sobre lo que necesita el Fondo de Salud por el momento en el IES? Mire, el Fondo de Salud está adoleciendo exactamente de lo mismo que están adoleciendo los otros fondos, pero es por una falta de comprensión de la institucionalidad que tiene el Seguro Social. El Seguro, el IES, el ISFA y el ISPOL son justamente los administradores de los fondos previsionales. Y hay que primero comprender qué es el fondo previsional, cómo funciona, y en base de eso ir generando toda la estructura que le corresponde para que sea eficiente y sostenible en el tiempo. Siempre hay que pensar que la sostenibilidad es una obligación porque los beneficios tienen carácter vitalicio. Exacto. Y yo te iba a decir, ¿cómo logramos hacer una pedagogía en el país cuando van a decir, no, ya hace 14 años a los hijos se les atiende gratis y esos son derechos adquiridos? Pero verá, lo que acaba de mencionar usted tiene una base y es que todo el mundo opina sobre el Seguro Social, pero el Seguro Social tiene una autonomía. Y las personas que en este momento administran el Seguro Social, el IES, tienen lamentablemente un problema muy grande, bastante difícil de solucionar, y es empezar a poner como primer objetivo de la seguridad social la defensa de la autonomía. ¿Por qué acabé de decir yo que el fondo es previsional? Porque un fondo previsional tiene ciertas normas, como por ejemplo, una cuenta en el banco. Usted sabe cómo tiene que proceder usted como cliente y el banco como facilitador del servicio. Exactamente. El fondo previsional tiene exigencias que con todo el mundo ha dictaminado,
¿cómo podríamos decir? Ha recomendado medidas que le han ido desfigurando. Claro. Entonces, sobre lo que usted me pregunta, ¿cómo se podría arreglar este momento? Empecemos por el principio. ¿Qué es la administración del Seguro Social? ¿Cuáles son las condiciones en las que se debe mover? Y una cosa muy importante, y lamentablemente las autoridades actuales tienen una labor totalmente gigantesca, porque lo primero que se tiene que hacer es tratar de reducir todas las medidas. Por ejemplo, darle solución al financiamiento de las personas que están beneficiadas por el servicio de salud sin financiamiento. Esto es inmediato, eso Hay es que tomar una perentorio. decisión ahí. Si eso no se arregla, estamos nosotros presenciando Economista. la crisis total. ¿Le parece si hablamos de eso en el siguiente bloque? Me voy a un nuevo corte comercial. Vamos a una nueva pausa y al volver analizaremos las acciones que se plantean para salvar a la seguridad social. No se desconecte de la señal de Ecuavisa. Para entender el dramático momento por el que atraviesa la seguridad social, hay que revisar las cifras económicas y sociales que rodean a esta institución. La primera es la deuda que el Estado tiene con el IES, 8.175 millones de dólares, calculados a diciembre del 2021. De este monto, más de 4.300 millones corresponden a deudas con el Fondo de Salud. Es tan dramático este escenario que en pocos meses el IES no tendrá dinero para cubrir la enorme atención médica y de medicinas para 3,6 millones de afiliados, muchos de sus hijos menores de 18 años y 581.000 pensionistas. De momento, el Fondo de Salud tiene apenas 82 millones de dólares. La otra porción de la deuda estatal con el IES en gran medida es con el Fondo de Pensiones. De momento, los pagos pendientes por el 40% de aportes a los jubilados son de 1.375 millones de dólares, más unos 691 millones para el Seguro Social Campesino, entre otros rubros. Todo esto sin mencionar que cada año el Estado debe destinar 1.583 millones adicionales para alimentar este fondo de pensiones, en un país donde la esperanza de vida de las personas es 14 años mayor que en 1979, cuando volvimos a la democracia, y que según el IES el costo para todos estos años de pensión jubilar superaría los 46.000 millones de dólares. En un Ecuador que no genera fuentes de trabajo. Si en 2012 había 9 afiliados que sustentaban a un jubilado, hoy a duras penas llegan a 6 los cotizantes, lo cual vuelve cada vez más difícil proyectar una seguridad social más fuerte, evitando que esta pirámide se desplome, quizás en el 2024. Por eso es importante pensar en una reforma urgente que signifique o subir la edad para la jubilación a 65 o 70 años, subir los aportes mensuales, tema que se ha descartado por el momento, o recalcular las pensiones para los jubilados, ya no sobre los 5 mejores años de salario, sino sobre 10 o 15. O lo que suena como una solución más lógica, lograr que los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado y que viven en la informalidad tengan un trabajo y puedan cotizar al IES. Para eso hay que hacer una reforma laboral, pero a los políticos no les interesa asumir con decisión este debate. Carlos, continúas. Bien, economista Emilia Abdo, usted me decía que hay que intervenir directamente en esta estructura financiera de del seguro de salud para los hijos de los afiliados. Así es, hay que observar primero el objetivo, cuáles son las condiciones en las que tiene la operatividad salud. Por eso yo entendería que más que cifras, hay que hacer un análisis profundo de la estructura que tiene. Ya hay un criterio que va tomando forma a través del diálogo nacional que se está constituyendo y está patrocinado por Esquel. En él se está tratando de llegar al fondo de las cosas, a fin de establecer justamente cuáles serían las mejores soluciones, cuáles serían las medidas que podrían ser eficaces, porque miren, todo el tiempo estamos siempre dando cifras, estableciendo estas barbaridades que se están produciendo dentro del esquema, pero nadie está pensando por qué son, cuál es la causa de este efecto, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, una salida podría ser lo que dice el doctor Ibarra, que el Ministerio de Salud le pague al IES por esas prestaciones, pero ¿es una salida real? Es que nosotros conocemos las condiciones también deficitarias del Estado y él no está pagando ni aquellas cosas que perentoriamente debería hacerlas y que esa ausencia de pago está generando también
déficits muy profundos. Entonces, no podríamos, ese sería lo ideal, pero dada la circunstancia tenemos que buscar la forma cómo podríamos llegar a dar el financiamiento suficiente a través de qué actitud o el peor qué escenario, medida se puede economista, tomar. retirarle ese servicio a los hijos de los afiliados. ¿Podríamos hablar de eso o no es lo políticamente correcto? Mire, en realidad hay un problema que nadie quiere conocer y es, ¿quién tiene el derecho? El derecho tiene el que aporta, pero el que no aporta no debería tener el derecho de salud, así de simple, y esa sería la base fundamental, por ejemplo, para aquello que menciona usted en el sentido de decir, nosotros le retiramos. Es decir, un servicio, la Constitución dice claramente que ningún beneficio podrá hacerse sin tener financiamiento debido, y esto no se cumple. O sea, podemos decir que todo el dinero que se ven a atender a los hijos de los afiliados les estamos perjudicando a los jubilados o a los afiliados con enfermedades catastróficas, por ejemplo. Así de estamos simple. acortando la vida del beneficio de la salud. Como bien han dicho aquí, se está cortando la vida ya institucional de lo que se llama el servicio de salud, y lo estamos teniendo la culpa quienes están obligando a que cada vez haya más déficit en este servicio. Economista Cepeda, ¿en realidad tenemos hasta mayo para sobrevivir con este fondo de salud, así de simple? El fondo de salud tiene, digamos, puede desinvertir los 82 millones que estaban ahí puestos en la gráfica, y esto le va a permitir comprar algunos de las medicinas que se necesita. El hueco del que estamos hablando son de 600 millones de dólares. Y ahí yo quiero referirme a un tema que es importante, que es la deuda que tiene el Estado con el IES por el concepto de salud. Como decía el economista y decía el doctor Ibarra, de alguna forma nos hemos alejado de los conceptos que son importantes. O sea, un seguro se basa en que tiene que calcular la prima adecuada para los beneficios que va a dar. No se puede generar beneficiarios sin una contrapartida. Entonces, por ahí comenzamos mal. Y esto implica otro tema que mencionó el economista Abdo, el tema de la autonomía. Si la ley le obliga al IES a cubrir a menores de 18 años, a enfermedades catastróficas, y hay la promesa que el Estado va a reembolsar ese dinero, esto no se ha cumplido durante 20 años. La deuda se ha ido acumulando y lo que se ha hecho, para mí, desde un punto de vista técnico, es utilizar los recursos de los afiliados, que son los dueños del IES, cubriendo algo que debería ser protección social que debería dar el Estado. Ahora, yo le hago una pregunta. Usted, si tuviera la fuerza institucional de autonomía del IES, ¿usted pudiera, mediante una resolución, plantear lo que hemos dicho en este momento? Es decir, por ejemplo, en el caso más extremo, no más atención a los hijos. ¿Se puede hacer eso? ¿Usted lo podría hacer o no? Estos son reformas que deberían hacerse a través de la ley, y ahí es donde yo le mencionaba. O sea, sin reforma legal no se puede hacer sin reforma legal no se puede hacer eso, ya, porque nosotros cubrimos esto por la fuerza de la ley. No es una iniciativa del seguro, sino que nosotros lo tenemos que hacer. No es que se vino mediante resolución y resolución se la quita. No es así. Ok, valga aclarar. Sí. Ahora bien, frente a eso hay que medir otro tipo de financiamiento de los otros fondos, que es el de la jubilación. Y frente a eso usted ha dicho que por el momento no se van a subir los aportes para los afiliados, porque sería el colmo que sigamos pagando algo, un barril sin fondo. Pero entonces, ¿cuál es la salida que usted le va a plantear al país? A ver, yo creo que si hablamos del fondo del seguro de invalidez, vejez y muerte, lo primero que tenemos que hacer es que la gente conozca el concepto, qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Porque recuerde usted que en el año 2015 se eliminó el 40% de la aportación, y estas medidas que son políticas, no se ve el efecto económico, el efecto que tienen en estos fondos que deben tener un horizonte de largo plazo. Solamente un dato, esa suspensión del 40% que fue entre el 2015 y el 2018 significó 5.043 millones de dólares menos para el fondo. Pero usted tiene que, y aquí tenemos un actuario,
esos fondos en el largo plazo en 20 años llegan a ser 16.000 millones. Pero ¿cuál va a ser la solución entonces? Primero, para mí, es que entendamos las cifras, ¿sí? Yo creo que estamos avanzando porque yo he tenido algunas reuniones ya con trabajadores, representantes de los trabajadores, y lo bueno es que ellos ya aceptan que hay un hueco actuarial, y eso es importante, porque si nosotros reconocemos el problema, tenemos opción de trabajar sobre eso. Ya, vamos luego con eso. Doctor Ibarra, entonces, si hay esa pedagogía, si se conoce cuáles son las salidas inmediatas para financiar el otro fondo, el de invalidez. El de jubilación o de invalidez, vejez y muerte. Yo he mencionado en algunas ocasiones 7 salidas a la crisis. La una es la gobernanza, darle buen gobierno corporativo al instituto. ¿Eso es posible? Es posible porque existe, siempre que exista la disposición política para hacerlo. ¿Es posible hacer eso, perdón, economista Cepeda, darle buena gobernanza al IES? ¿Usted cree que ahorita usted está con la posibilidad de hacerlo? Yo creo que hay que hacer algunas reformas importantes para internas, sí, para poder tener eso. Luego hablamos de eso, doctor. La segunda salida sería el determinar claramente en qué periodo va a pagar esa deuda el Ministerio de Economía al Fondo de Pensiones. Igualmente debería ser con el Fondo de Salud. Establecer periodos. 8.000 millones, ¿no es cierto? Sí, pero en salud serían 2.400 millones. Habría que ver si se puede proyectar, por ejemplo, alrededor de 500 millones por año en los próximos 5 años. Me parece que el gobierno nacional podría hacerlo. Porque también hay que determinar la crisis fiscal por la que estamos atravesando. La tercera salida sería la posibilidad de restituir los fondos de reserva. Los fondos de reserva que fueron creados en el Código del Trabajo en el año 1938, lastimosamente fueron mal utilizados y políticamente en el gobierno anterior se dio la impresión de que era dinero de bolsillo y muchos de los trabajadores permitieron que se les pague mes a mes cuando no tuvieron esa visión de largo plazo. Exactamente. Esa restitución de los fondos de reserva permitiría, por ejemplo, dividir en 2 porciones. Una porción podría ser el 4.33 para el Fondo Solidario, que como dice el economista Cepeda está con un déficit actuarial enorme, y el otro 4% para empezar en una cuenta individual. No quiere decir que estamos privatizando. Cuentas individuales administra el IES en los fondos de reserva y administra en la cesantía. La cesantía es un buen ejemplo de la cuenta individual. Tiene 10.000 millones de dólares y el fondo de pensiones tiene 5.800 millones. Cuando para el fondo de pensiones se aporta 5 veces más que la cesantía. Doctor, y para todo esto hay que hacer reformas legales. No puede actuar el IES por su propia cuenta. Bueno, los abogados dicen que se deshace igual que se hace. Eso fue una decisión tomada por la Asamblea del tema de los fondos de reserva. Habría que restituir. Entonces, eso ayudaría mucho. Pero nos vamos a un siguiente corte comercial, doctor, y seguimos con usted. ¿Le parece? Nos vamos a un corte comercial. Políticamente Correcto también está en vivo en ecuavisa.com y nos puede seguir en nuestras redes sociales oficiales. Vamos a una pausa y volvemos con más del análisis. Seguimos en Políticamente Correcto y ahora que hemos atado el tema del IES con la historia, quiero poner a consideración de la audiencia y de ustedes, señores panelistas, estas imágenes para que comentemos sobre ellas la tragedia que vive esta institución. Entonces resulta que porque no damos un subsidio innecesario y garantizamos incluso el 100% cuando falte, estamos predicando ¿quién va a pagar eso, presidente? Por favor, ¿Quién va a pagar eso? ¿Y quién va a pagar ahorita los 1.100 millones? Si es lo mismo, el flujo de caja, en valor en vez de actual pagar sería lo ahora mismo. anualmente 1.100 va a tener que después pagar 10.000 millones y eso ningún gobierno lo va a resistir. Por favor, Ramiro. Por favor, presidente. Es elemental que un fondo de pensiones ahora que me interrumpes el quecote. Debe ser sostenible en el tiempo. ¿Qué conquista? No paguen los 40% de las pensiones jubilares. Señores, eso es pura y simple demagogia, ¿ya? Es mucho más eficiente, no sé, Alberto, Mauricio, que piensen que si hace falta fondos para el IES, el Estado garantiza hasta el 100%. Pero dar 1.100 millones anuales a alguien que tiene superávit de caja es un completo absurdo económico. Bien, que la historia no se olvide qué hizo Correa y qué hizo Ramiro González para que el IES esté en el punto muerto en el que está ahora. Doctor Ibarra, usted tenía algunas ideas que le interrumpí. Sí, quisiera terminar con esta idea de las 7 salidas a la crisis. ¿Pero no le preocupa ese video? Sí, voy a comentar sobre eso también, chévere. Pero solamente para mantener el hilo de la explicación. El otro son revisiones respecto a qué modelo mismo queremos. Eso hay que discutir, porque tenemos que verlo en la parte estructural. ¿Queremos mantener el sistema que es actualmente el de reparto con solidaridad? ¿O queremos tener un sistema híbrido en el que se pueda tener un sistema también de contribución definida?
Y tenemos que ver los países donde mejor funcionan estos sistemas, que son los países escandinavos, que son Holanda, que tienen sistemas que funcionan de manera complementaria. Y la teoría de los 3 pilares, uno a cargo de un sistema de solidaridad, que podría ser el del Seguro Social, el IES, el otro es un sistema de contribución definida donde cada afiliado, sobre todo los jóvenes, para que crean en el sistema, porque eso es lo importante. Así es. Ellos tienen que saber que efectivamente de lo que les están descontando el 20,5% todos los meses, van a tener cuando lleguen a la edad de jubilación algo que les permita Porque bueno, jubilarse. la gente que se está por jubilar se va a jubilar en poco tiempo, no hay problema, pero las otras personas que hemos venido aportando quizás no tengamos jubilación y a los jóvenes no les interesa, simplemente van a decir yo para qué aporto al IES. Sin duda, y eso es lo importante grave. que entiendan, porque el modelo funciona siempre y cuando haya este pacto intergeneracional. Nosotros hemos pagado nuestras aportaciones para nuestros padres, nuestros hijos aportarán para nosotros y así tiene que mantenerse el modelo siempre y cuando esa pirámide demográfica se mantenga, que exista un número suficientemente grande de afiliados. Ustedes han mencionado, pasaron de 9 a 5 y van a pasar ¿Y eso va a a 2. colapsar en el 2024, doctor? En el 2024 se van a agotar las reservas. ¿Por qué? Porque como el monto que se recibe por aportes es menor que los 24 pagos. meses. Entre 2 años o 3 años yo creo que ya que nos quedamos sin Perfecto. fondos. Entonces yo creo que solamente dos ideas más medidas para- adicionales para comentar sobre ese video. El hecho de revisar progresivamente los requisitos de jubilación. El tiempo de servicio, la edad y el coeficiente. El coeficiente no puede llegar a 100%, porque eso es desnaturalizar el concepto de pensión. Usted no puede tener una persona que gana un sueldo de $500 y que reciba una pensión de $500. Es el mejor negocio. Eso no existe ni en los países cae. más ricos Perfecto. del mundo. Ok. Y finalmente, lo que hay que hacer es discutir sobre la política de inversiones. No puede ser que tengamos una política de inversiones en el fondo de pensiones con 5.800 millones, en los que más del 90% está en préstamo al propio gobierno y está en préstamos hipotecarios que son de largo plazo. Y No que, tenemos, y que se han caído en esta temporada de crisis. tenemos ¿no? La morosidad es 12%, alto. 12% de cartera vencida. Entonces, Hay que agradecerle al señor González la genialidad que hizo con los préstamos hipotecarios. terrible. Entonces, y sobre ese video es no haber entendido cómo funciona el sistema de reparto. El sistema de reparto funciona con la constitución de reservas, porque con la evolución demográfica, cuando las personas la edad promedio de los afiliados, que ahora es una edad baja, empieza a subir, tienen que esas reservas permitir el pago de las pensiones. Entonces nos hemos agotado las reservas. Perfecto. Y ahora tenemos un sistema de liquidez. Economista habla. Mire, y yo creo que definitivamente la iniciativa, tanto institucional del gobierno y de la sociedad civil, debe conducir a 2 puntos fundamentales. La primera, como dijo el señor presidente del directorio, establecer primero los parantes fundamentales en los que se asienta la seguridad social. Mientras eso no se haga, en donde todo este montón de cosas que hemos ido mencionando, hemos visto que han incidido negativamente en el devenir de la seguridad social. En consecuencia, no es cuestión de tapar aquí, destapar acá, poner digamos, un nuevo concepto por aquí, otro nuevo concepto patear la por acá. pelota para No. más adelante. Aquí uno de los problemas que está desgastando el seguro social es justamente eso, una sobrevivencia llena de parches, llenas de contradicciones y todo lo demás. Lo que necesita el seguro es realmente establecer las bases fundamentales en las que se basa, tener respeto por esas bases, porque todos los otros países han salido adelante con la seguridad social gracias al respeto que han tenido a los conceptos en los que esa se pelea asienta. de Correa con González demuestra que hubo respeto por la seguridad El social o problema dos es que economistas demagogos que se tomaron la seguridad social. Ya, del país. pero de cualquier manera yo puedo decir que rescatando lo que dice el señor González, él lo que dice es, si ustedes no pagan esto ahora, dentro de pocos años tendrán que pagar multiplicado por 10. Y es cierto, ¿por qué? Porque los recursos que entran al seguro social no pueden tener un lucro cesante. Son recursos que están obligados a tener nuevos Perfecto. recursos de beneficio a fin de hacer fortalecer el sistema. De lo contrario, estamos quitándole una parte medular del proceso, especialmente del Fondo Previsional de Pensiones. Economista Cepeda, ¿a qué se compromete usted en cuanto a las reformas estructurales que necesita el IES este momento para que en 24 meses no tengamos que estar llorando el desfinanciamiento del otro fondo? Si me permite comentar el video,
creo que muestra claramente la interferencia de la política en el manejo del instituto, por un lado. Y por otro lado también, a mi juicio, la manipulación de la información. El expresidente Correa hábilmente confunde lo que es liquidez con una constitución de reservas y omite una serie de datos que son importantes que hemos manifestado. Por ejemplo, se va a necesitar que las reservas sean fuertes porque hay un incremento de la esperanza de vida a nivel nacional y mundial. Esto significa que la gente al vivir más tiempo va a tener, vamos a tener que hacer más pagos por la jubilación, lo cual obviamente tiene un impacto financiero importante. Por otro lado, también lo que pasa a nivel mundial del cambio de la estructura de la pirámide demográfica, donde cada vez hay menos jóvenes que estén aportando para el soporte de los jubilados, como manifestó el doctor Ibarra. Hay menos afiliados y el IES tiene que prever casi 170 meses más de jubilaciones por cada viejito. Exactamente. Están viviendo 14 años más. Mire, en el 2050 vamos a tener una relación de afiliados versus pensionistas, 2 afiliados por cada pensionista. Es una locura. Estos datos creo que hubiera sido interesante que en el video se analicen y se vea la necesidad de constituir las reservas que son importantes para los flujos que se tiene que dar. Y sobre en el la futuro. base de esa reforma, economista, para cerrar el bloque, porque ya se me corta el tiempo, ¿a qué se compromete usted? En cuanto a las reformas, mi primer compromiso es en que se transparente las cifras. Ya. Yo invito a la sociedad a que veamos realmente que existe un déficit, que estemos de acuerdo en el valor del déficit para comenzar a hablar. Mi idea es de que existan mesas de diálogo lo más amplias posibles y que se escuche a las partes y que veamos que tenemos un objetivo común, que es salvar la jubilación, en este caso del seguro de invalidez, vejez y muerte. Que no nos veamos como que estamos enfrentados y que se alejen un poco las posiciones dogmáticas. Aquí existen 3 actores, los empleadores, los trabajadores y el Estado. Y los 3 tenemos que buscar una forma de consenso para hacer una reforma. Y en ese consenso está lo que se ha comentado en estos días, o subir los años de jubilación, o calcular ampliar la base de los mejores salarios para que no sea tan alta la pensión como decía Rodrigo Ibarra, o subir los aportes, ¿no es cierto? A ver, el tema de subida de los aportes, reitero, eso no se ha considerado ni se va a considerar. Ahora, hay pocas variables con las que se puede jugar en el modelo que se deben considerar. Brevemente, economista, por favor. La edad de jubilación, el número de aportaciones, la contribución del Estado y la forma de cálculo de la pensión. Yo creo que ahí, en esa combinación de variables, podemos encontrar algunas alternativas. Bien, me voy a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Economista Emilia Abdo, ¿cuál es la fórmula políticamente correcta para desactivar la bomba de tiempo en el IES? No puede estar la política inmersa dentro de una entidad de tal alto nivel de tecnología, en donde no es solamente tecnología operativa, sino conceptual. Eso es fundamental. Eso es un compromiso de país y debe ser también del gobierno de cubrirle al Seguro Social, porque el gobierno se beneficia de que el Seguro Social obligatorio que está administrado por el IES es el que le puede ayudar al gobierno central a que pueda cumplir con el principio constitucional, que es, él tiene la obligación, como decía aquí, tiene la obligación de enfrentar todas las jubilaciones y todos los servicios básicos que ofrece el Seguro Social a sus afiliados y empleados. Rodrigo Ibarra. Lo políticamente correcto es dotarle de transparencia a las discusiones de los procesos de reforma. Adicionalmente, tiene que los actores ceder posiciones por efecto de que estar conscientes de que hay que hacer los correctivos para poder salvar al IES. Y finalmente, dejar la participación a los jóvenes, que son los que necesariamente van a tener que sostener el sistema en el largo plazo. Francisco Cepeda, ¿qué es lo políticamente correcto? Creo que es muy importante que se inicie un diálogo nacional con todos los actores que tienen que participar en el mismo. Alejar a la política de un manejo que tiene que ser técnico. Nos olvidamos de los conceptos, esto es un seguro.
y creo que hay que regresar a los conceptos. ¿Qué tiene que hacer el Seguro Social? Tiene que también dar prestaciones de salud directamente a través del mismo instituto, o tienen que ser instituciones separadas que tengan algún mecanismo de control. Tenemos que revisar los conceptos para que esto cambie radicalmente. Y bien, el IES no tendrá futuro si no se diseña una nueva arquitectura financiera urgente. Y para ello hay que dejar que los técnicos y a los políticos serios sean los que lideren la transformación. Ya no hay momento para demagogia ni declaraciones irresponsables, pues casi 4,5 millones de ecuatorianos resurgiremos o nos hundiremos con esta institución. Es normal que haya temor y muchas dudas por el paso que el país debe dar hacia el cambio de la seguridad social. Más aún cuando vemos a un IES que solo busca desesperadamente recursos para sostenerse y hace muy poco por combatir las mafias que lo corroen e inmovilizan. Si esta realidad no va a cambiar, ¿para qué entonces pensamos en la gran reforma? El economista Cepeda está decidido, dice, a limpiar el IES. Ojalá le vaya bien, pues del éxito que tenga su administración dependerá que este instituto vuelva a ser confiable. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.